Hola, el Señor les bendiga. Yo soy Leyita Bima y les doy la bienvenida a Toquecitos para el Corazón. Celebramos en este mes el Día del Amor y la Amistad y como muchas otras celebraciones, el Día del Padre, de la Madre, del Niño. Creo que son fechas que se deben de celebrar, conmemorar todos los días de nuestra vida, así como el respeto, el amor a nuestros padres, a nuestros hijos, a todas las personas que nos rodean. El amor y la amistad deben de primar, deben de existir siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones, sobre todo el amor, y no solo para las personas que nos rodean, para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestros padres, nuestros familiares más cercanos. Debe de haber siempre amor en nuestro corazón para todo el mundo, porque la palabra de Dios nos enseña que aún debemos de amar a nuestros enemigos. Fue un mandato de Jesús, no amar solo a los que nos aman, porque eso es muy fácil, claro, corresponder al amor que recibimos de esas personas que nos demuestran su afecto, su cariño, es muy fácil, pero amar a los que nos han hecho mal, a los que nos han tratado mal de alguna manera, nos han humillado, nos han traicionado, eso ya es otro nivel, pero es algo que está depositado en la palabra de Dios y estamos llamados a cumplirlo, porque si no hay esa clase, ese nivel de amor en nuestro corazón, como lo vamos a ver ahora a través de la palabra, pues no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, porque así como el Señor hace salir todos los días el sol para buenos, para malos, para justos e injustos, pues de la misma manera nosotros debemos de amar aún a los que nos aborrecen. Y vamos a ir ahí de una a la palabra de Dios, donde nos habla justamente de esto en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 43 en adelante. Si tiene la posibilidad de leerlo juntamente conmigo, hágalo. Siempre lo recomiendo y lo aconsejo cada que se vaya a dar el tiempo de ver estos toquecitos, que sea con Biblia en mano, para que se dé cuenta que no son mis palabras, que es la palabra de Dios la que se habla aquí, que no es capricho mío, que no es que yo ya me lo inventé, no, es la palabra de Dios la que habla a nuestros corazones, la que nos exhorta, la que nos corrige, la que nos guía para cumplir y obedecer los mandatos de nuestro Señor para poder agradarle a Él. Vamos entonces a ir al Evangelio de Mateo en el capítulo 5 del versículo 43 en adelante, lo que nos dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y esto es palabra de Jesucristo. Estaba hablándole justamente ahí a las personas que estaban cerca de él, rodeándolo, enseñándolo a sus discípulos, que de pronto en la antigüedad decía, bueno, ojo por ojo, diente por diente, al que le haga pues páguele con la misma moneda. Entonces ahí está diciendo, eso era lo que se nos había enseñado, pero yo ahora les digo, amén, a los que les maldicen, a los que los ultrajan, oren por ellos. ¿Por qué? Porque no debe de existir ese sentimiento de ira, de venganza en nuestro corazón. Y justamente esta semana hablaba con alguien y me decía que tenía mucho dolor en su corazón contra su mamá, pues porque él vivía en la casa, cierto, familiar, pero la mamá no vivía pues ahí. Entonces el día menos pensado, pues la mamá llegó también a vivir ahí a su casa y de alguna manera él se sintió como desplazado, y entonces, bueno, tomó la decisión de irse de su casa. Entonces hay como este sentimiento en su corazón hacia su mamá, y que de hecho
desde que ocurrió pues todo esto, no ha vuelto a esa casa, no ha vuelto a tener ese contacto, esa conversación con su mamá, sino que ha permitido que todo esto llene su corazón de ira, de orgullo, de rabia contra su mamá. Entonces me decía, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué será lo que siento? Y yo, pues obviamente es eso, es orgullo, y peor aún porque es contra su mamá, y eso no debe de existir en nuestros corazones. Entonces él me decía, ¿y entonces qué hago? Dejo pues que me pisoteen y que me hagan las cosas y quedarme como si nada. Entonces yo me quedé mirándole y le dije, ¿y qué hizo Jesús? A Jesús lo humillaron, a Jesús lo llevaron hasta la muerte, lo ultrajaron, hicieron todo lo que quisieron con él, y aún en el lecho de su muerte, el que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aún en sus últimos momentos, después de haber pasado por todo lo que pasó, ya estar justamente crucificado por nosotros, tuvo misericordia y oró al Padre para que nos perdonara, para que tuviera misericordia de nosotros, para que no tuviera en cuenta nuestros pecados. Y le explicaba yo a otra persona, a esta persona, le decía, si él hubiera sido otro, si él pensara como nosotros pensamos, hubiera dicho, no, Padre, esta humanidad es mala, es perversa, acaba con ellos, mira lo que han hecho conmigo. Pero no fue así. Tuvo amor, compasión y misericordia por nosotros, aún en los últimos segundos de su vida. Entonces, ¿cómo no hacer nosotros lo mismo? Si somos seguidores de Cristo, si nos llamamos cristianos, entonces esta debe de ser nuestra posición. Esto debe de ser lo que hagamos también nosotros, como lo hizo Jesús: perdonar, tener compasión, ser misericordioso y tener amor por todos nosotros, así le hayamos hecho nosotros. El mal nos lo está diciendo la palabra de Dios: amar a nuestros enemigos, a los que nos han hecho mal, a los que nos ultrajan. Es muy difícil, y yo no voy a decir, no, yo les amo y me cuesta demasiado, pero es algo que le debemos de pedir al Señor, que guarde nuestro corazón y que nos enseñe a amar aún a nuestros enemigos. Esa palabra no debe de existir ni siquiera en nuestro corazón o en nuestro vocabulario. Es que yo soy enemigo de este o de aquel. No, muchas personas, sí, como dice un dicho muy popular, no somos monedita de oro para gustarle o para caerle bien a todo el mundo, y mucho menos cuando profesamos el evangelio, cuando somos diferentes. Obviamente no seguimos sus mismas costumbres y tradiciones, pero en nuestro corazón, en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, eso debe de ser lo que se debe de reflejar: el amor hacia todas las personas que nos rodean, y aún a aquellos que en algún momento de la vida nos han hecho algún daño, algún mal, nos han ultrajado, han hablado, dicho cosas indebidas acerca de nosotros. No guardar sentimientos negativos en nuestro corazón. Nos sigue diciendo la palabra de Dios ahora en Colosenses en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Mire qué hermoso lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios acerca del amor. Nos dice: soportaos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mire qué hermoso. El amor es que el vínculo perfecto, porque si hay amor, todo lo demás se puede superar, porque el amor es fuerte, porque el amor puede vencer cualquier obstáculo si hacemos las cosas con amor, con perseverancia, con paciencia. Pero mire, que vestidos de amor. Todos los días cuando nos levantemos: Señor, me visto de amor.
que sea eso lo que yo pueda entregar a las personas que me rodean, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, a mis vecinos. A veces es como tensionante, ¿cierto? Las relaciones entre vecinos no se llevan bien, no se saludan. Solo hágalo de su parte. Ya si los demás, ay, vean pues a esta como solo usted cumpla con obedecer a la palabra, vístase de amor, que en su diario caminar se refleje este sentimiento, que más que un sentimiento es una decisión. Yo decido amar, hagan lo que me hagan, piensen lo que piensen, digan lo que digan, yo tomo la decisión de amar al todo el que me rodea, de amar a mis compañeros, de amar a mi familia, de amar a mi esposo, de amar a mis hijos. Es una decisión y debemos de ser ¿qué? Fieles a esa decisión y a ese mandato, porque nos lo está diciendo la palabra de Dios, porque nos lo dejó ahí escrito el Señor Jesucristo. Fueron sus palabras, el que en nuestros corazones naciera y floreciera cada día el amor hacia todo el que nos rodea, y aún a quién, a nuestros enemigos. Debemos de tener eso siempre muy pendiente. No es solo a los que nos aman, también es amar y bendecir a los que nos aborrecen. ¿Por qué? Simplemente dejamos todo en las manos del Señor, que Él sea el que obre, pero que en nuestro corazón pueda haber siempre esa paz y esa tranquilidad de que si alguien tiene algo en contra de nosotros, no es porque nosotros lo hayamos causado, simplemente porque no estamos de pronto de acuerdo con su manera de ser, de pensar, o no somos como, no llenamos sus expectativas, pero que ese rencor, ese odio o esa enemistad no sea por algo que nosotros hayamos provocado. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón solo hay amor. Nos sigue diciendo ahora la palabra de Dios en la primera carta de Juan en el capítulo 4 del versículo 7 en adelante. Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. De hecho, ese título que tiene ahí, esa porción de la palabra, dice: Dios es amor. Y inicia diciendo: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así que usted no puede decir que usted no ama a este, que usted no ama a aquel, pero que usted ama a Dios. No, es necesario amar a Dios, conocer a Dios para poder amar a los demás. Es imposible decir que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos. ¿Cómo? De hecho, la palabra lo dice. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, a quien no conoces, pero no amas a tu hermano, a tu hermana, a tu familiar, a tu compañero, a quien sea que en algún momento de pronto te haya hecho un agravio, y guardas ese rencor o esa rabia en tu corazón? Pero sí, yo amo a Dios. No, esto no es compatible. Nuestro amar a Dios sobre todas las cosas debe ir de la mano de amar también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Miren que de todas las maneras posibles, en todas las formas y maneras posibles, la palabra de Dios nos llama a ¿qué? A amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y porque si somos nacidos de Dios, porque si somos llamados hijos de Dios, pues esto es lo que debe de reinar en nuestros corazones. ¿Qué? El amor, porque como lo vimos, es el que es el vínculo perfecto. Entonces, como hijos de Dios, debe de reflejarse en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestro rostro, en toda palabra que salga de nuestra boca, en todo lo que hagamos, en todo momento y en todo lugar, el amor.
es el toquecito para el corazón del día de hoy. No pretendiendo pues que yo soy perfecta y que, mejor dicho, el amor me sale por los poros. No, pero estoy en ese caminar y en esa lucha constante y en esa perseverancia de hacer que mi vida sea agradable a los ojos de Dios. Cuesta, no es difícil, pero es posible. Y más si todos los días presentamos nuestra vida delante del trono, delante del Señor, y le pedimos que nos ayude a ser cada día más y más conforme a su corazón, más y más conforme a su voluntad, a caminar en su palabra como Él quiere que lo hagamos, obedeciendo y pidiéndole que llene nuestro corazón de amar, que nos enseñe a amar y a perdonar aún a aquellos que nos han hecho mal, para que así agrademos al Padre y podamos con orgullo ser llamados hijos de Dios. Por favor, comparte este toquecito si te ha gustado. Por favor, medita en esta palabra de día y de noche para que no seamos solo oidores, sino también hacedores de ella. Que el Señor te bendiga y pues por acá seguiremos con más de estos toquecitos para el corazón. Hasta una próxima oportunidad.